Bien. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora es revisar eh, un grupo de biomoléculas que no son muchas en realidad. Hemos hablado del agua, lo hicieron con el profesor Hernán. Luego hablaron de los aminoácidos y de los aminoácidos pues se desprendieron las proteínas y las enzimas. Sí. Luego se vieron los carbohidratos ya conmigo y los lípidos. Y nos falta un último grupito de biomoléculas que queremos ver, que son estos, los nucleótidos. Con eso ya tendríamos un panorama general de lo que son las biomoléculas y ya las podemos poner a trabajar en lo que resta del semestre, que ya es poco, ya son solo 4 semanas. O sea que lo tenemos que optimizar eh, en lo posible. Bien, pongámosle a esto colorcito. Listo. Los nucleótidos son un grupo de biomoléculas que no son como los aminoácidos o como los azúcares que son simples, ¿cierto? Se parecen un poquito más a los lípidos en el sentido de que están hechos de varias cositas. Básicamente un nucleótido aquí en esta imagen nos muestra que por lo menos tiene que estar hecho de 3 cosas. En primer lugar, un compuesto que llamamos base nitrogenada, ya veremos por qué. Un azúcar de 5 carbonos, o sea, una pentosa, y un grupo fosfato. Estas bases nitrogenadas pueden variar, este azúcar puede variar, pero el fosfato pues es el mismo. Entonces aquí ustedes tienen un esquema que representa la unión de los tres, donde al parecer está unido al azúcar. El azúcar hace un puente entre lo que es el fosfato y la base nitrogenada. Bueno, esa es como la estructura general. Sí. Una diferenciación que hay que hacer es esta. Si no tiene fosfato, no lo vamos a llamar nucleótido, sino nucleósido. Nos va a ser útil esto pues para la tareita que les voy a dejar, porque nucleósido no tiene fosfato. Cuando ya tiene fosfato ya le podemos llamar nucleótido. Esa es la diferenciación que hay. Pero hay distintos tipos de nucleótidos dependiendo del número de fosfatos que tengan. Es decir, puede ser 1, 2 o 3. Y bien, casi siempre comenzamos mencionando para qué sirven estas biomoléculas. Todas han tenido una función, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que han hecho en los exámenes ustedes hasta ahora, entender eh, para qué sirve cada una de las biomoléculas y además relacionarlo con su estructura. Sí, esto va a ser similar también. Entonces ustedes allí ven un listado de funciones que desempeñan los nucleótidos en los organismos vivos, ¿sí? Este primero que aparece aquí es, miren, una función estructural, es decir, hacen parte de la estructura de unas moléculas que vamos a llamar ácidos nucleicos, que ya los conocen ustedes por mucho que se habla de ellos, ¿no? El ADN y el ARN, solo son dos, pero entonces los nucleótidos son como esas unidades, así similar a como los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas, es decir, una de sus funciones es estructural. Otra de las funciones que desempeñan algunos de los nucleótidos, porque es una familia bastante heterogénea, es la de servir como segundos mensajeros. Bueno, ¿y esto a qué hace referencia? Resulta que mmm, los seres complejos o pluricelulares como nosotros necesitamos que nuestros órganos o los distintos tipos de células se comuniquen entre sí, ¿cierto? Es decir, si ustedes están, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿sí? No es necesario estar en la adolescencia. Pero en la adolescencia resulta que uno empieza a sentir cambios y que esos cambios uno los ha relacionado con hormonas. Bueno, sí, me refiero a eso. Las hormonas justamente son mensajeros químicos. Con esto no les estoy diciendo que sean nucleótidos, simplemente estoy haciendo uso de ese concepto de que las hormonas permiten comunicar los distintos tejidos, ¿sí? Para que el organismo funcione. A esas hormonas les podríamos llamar primeros mensajeros.
¿sí? Pero una vez que llega un mensaje a una célula, ese mismo mensaje debe ser interpretado hacia el interior de la célula. Entonces, para eso necesitamos de segundos mensajeros, ¿sí? Entonces, ese segundo mensajero por lo general es una cosa que trabaja de manera intracelular, a diferencia de las hormonas que provienen de otros lados, de otros tejidos, ¿sí? De su hipófisis salen hasta, por ejemplo, a los testículos o a los ovarios o a las glándulas suprarrenales, salen esos mensajeros que son las hormonas. En cambio, acá es dentro de la célula. Se producen en el interior de la célula para llevar mensajes intracelularmente. Entonces, miren aquí, estoy haciendo mención de dos nucleótidos. Este se llama AMP cíclico, luego vemos qué quiere decir AMP, y este se llama GMP cíclico. Esa C chiquita es porque la estructura es cíclica en estos dos. Esos son dos ejemplos de segundos mensajeros intracelulares. Entonces es otra función importante que ellos desempeñan y las veremos pues trabajando cuando veamos ya los procesos en los que ellas están implicadas. Otra función importante es la de ser transportadores de energía química o portadores, si quieren. Muy común aquí conocer al ATP. Este sí lo conocen porque es muy famoso. Hasta el nombre lo saben. Adenosín trifosfato. Ya lo recordarán. Se lo han mencionado muchas veces. Sí es un nucleótido y lo que les decía hace un ratito. Adenosín trifosfato. Este tiene 3 fosfatos. Estos de acá monofosfato, quiere decir que tienen uno solo, es decir, los nucleótidos pueden tener distinto número de fosfatos. Aquí hay un ejemplo de que el ATP es, los libros le ponen como, los libros de bioquímica usan como los apodos que les ponen a las moléculas, ¿cierto? Si ustedes miran en un libro de bioquímica, por ejemplo, la molécula de agua, dicen el agua es el solvente universal, así le llaman, le dan un nombre bien importante. Y si ven, por ejemplo, la glucosa, dicen, es el combustible preferido por los seres vivos. Cuando ven el ATP, dice, es la moneda energética universal. Ah, caramba, eso es importante. Entonces, como moneda energética, pues es lo que necesitamos pagar en algún proceso que gaste energía. Casi todos los procesos gastan energía, ya lo veremos más adelantito. ¿Sí? Pero no es la única moneda que existe. Vamos a ver que existen otras también, pero por lo general son nucleótidos como el ATP. Hay otros también. Simplemente estamos haciendo ese listado de funciones. Bueno, ¿qué otra función pueden desempeñar? Pueden funcionar como transportadores de moléculas activadas. Uy, aquí empezamos a decir cosas que no hemos mencionado hasta el momento, ¿cierto? Moléculas activadas. ¿Qué querrá decir eso? Pues resulta, muchachos, que esas moléculas, todas las que hemos visto, pues sabemos para qué funcionan, pero cuando ya vamos a entender el proceso en el que están implicadas, vemos que ellas solitas no pueden funcionar si no se activan. ¿A qué se refiere esa activación? Hay que cargarles energía, ¿sí? Y pues obviamente cargarlas de energía significa unirlas a veces a un nucleótido. Por ejemplo, aquí miren, UDP es uridín difosfato. Miren que acá decía adenosín trifosfato. Entonces esto parece que es una cosa parecida, ¿cierto? ¿Quién es el que está activado aquí? Pues la glucosa. Es decir, esa glucosa que hemos dicho que hace parte, por ejemplo, del glucógeno o, o de algún polisacárido, solita no me sirve, pero activada sí la puedo usar. Lo mismo la galactosa, miren. Lo mismo el acilglicerol para poder hacer grasas, es decir, hay que activar las moléculas y muchas veces usamos a estas moléculas importantes que son los nucleótidos. ¿Sí? Otra bien importante función de los nucleótidos es la de hacer parte de las coenzimas. Cuando ustedes vieron las coenzimas con la profe, sí, les decía que algunas de ellas, casi la mitad, requieren de coenzimas. Hay unas que no necesitan, pero las que requieren de coenzimas, por lo general esas coenzimas son nucleótidos, ¿sí? Miren esta, simplemente para mencionarles, ya lo vamos a ver con más detalle. Este se llama nicotinamida adenin dinucleótido. Claramente es un nucleótido, ¿cierto?
flavinadenina dinucleótido, otro nucleótido. Aunque esta se llama coenzima A y esta es adenosilmetionina, que no tienen nombre como nucleótido, en realidad sí son nucleótidos. Vamos a ver estas y otras cuando veamos esa parte, que será en la próxima clase. Hoy vamos a dedicarnos, ya les voy a decir a qué. Y miren este de acá. Funciones reguladoras de procesos. Hay un proceso muy importante en los seres vivos, que es el proceso respiratorio. Y el proceso respiratorio es el que nos genera la mayor cantidad de energía para poder funcionar. Les anticipo, nada se hace sin energía. Si uno está vivo, necesita energía. Entonces, el proceso hay que regularlo de alguna manera. ¿Regularlo para qué? Para que cumpla o se ajuste a las necesidades. Habrá momentos en que necesito más, necesito menos energía, depende. ¿Quién regula eso? Aquí tenemos implicado a un primo del ATP, que es el ADP. Si el ATP era adenosintrifosfato, el ADP es adenosindifosfato. Ya entenderán que se parecen mucho, solo que este tiene 2 fosfatos y este tiene 3. Pero este obviamente cumple una función distinta al ATP. Mientras el ATP era la moneda energética universal, el ADP va a ser la molécula clave que me va a hacer el control respiratorio. ¿Sí? Controlar un proceso muy importante. Bien, entonces de esa listado que ustedes tienen allí, pues obviamente no alcanzamos a verlo todo en el tiempo que nos dan. Vamos a hacer hincapié en 2 de las funciones entre hoy y la próxima semana, que es esto de que los nucleótidos hacen parte de los ácidos nucleicos, y en la próxima semana veremos cómo funcionan como coenzimas. ¿Sí? Entonces, pues, las otras cosas pues ya se las he mencionado, y de hecho cuando veamos procesos pues se nos van a meter, pero en lo que más vamos a hacer énfasis es en esto, en los ácidos nucleicos y en las coenzimas. Creo que la palabra vitaminas les suena, ¿cierto? Resulta que la mayoría de las vitaminas sirven es para fabricar coenzimas. Entonces, visto este listado de funciones, pues comencemos a estudiar un poquito desde esta función primero, que es la que vamos a ver hoy. Y vamos a hacer un poquito de historia en lo que, en el tiempo que nos queda. Bien, pasemos a mencionar Decíamos que los nucleótidos están hechos de bases nitrogenadas, y hay 2 tipos de bases nitrogenadas que hacen parte de los nucleótidos. Acuérdense la advertencia que les acabo de mencionar. Vamos a hacer énfasis solo en los nucleótidos que hacen parte de los ácidos nucleicos. Los otros, pues no los vamos a mencionar hoy, pero luego vamos a ver que se parecen mucho a estos. Entonces, los nucleótidos que hacen parte de los ácidos nucleicos tienen 2 tipos de bases nitrogenadas. Unas bases nitrogenadas que se llaman pirimidinas y otras que se llaman purinas. Aquí lo que ustedes ven es un compuesto hipotético que no existe en la naturaleza, la pirimidina o la purina. Los 2 existen, ¿sí? Como esquema, pues los químicos se inventan, existen en la imaginación, quiero decir. En la realidad existen ya aquí con un grupito metilo, acá con otro grupo carboxilo, cetona, etcétera. Es decir, existen derivados de esto. Así como cuando veíamos los lípidos y decíamos los esteroides son derivados del ciclopentano perhidrofenantreno, si se acuerdan, ¿cierto? Ese ciclopentano perhidrofenantreno nadie lo ha visto caminando en ninguna parte de la naturaleza, pero los derivados de él sí que existen. El colesterol, las hormonas esteroides, la vitamina D, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí sucede algo parecido. Esto sería una pirimidina y es una base nitrogenada. ¿Por qué es base y por qué es nitrogenada? Nitrogenada pues porque contiene nitrógeno. Está como feo el esquema, pero aquí ustedes pueden ver que tiene 2 nitrógenos. ¿Sí? ¿Y por qué es base? Pues por las razones que ustedes estudiaron con el profesor. Yo siempre me confundo porque es que mis estudiantes de ahora estuvieron unos con un profesor y otros con una profesora. Ustedes estuvieron con un profesor. Entonces, cuando se hablaba de bases, se decía que eran aquellas moléculas capaces de captar protones. Eso es lo que las vuelve bases a estas bases nitrogenadas.
Y las pirimidinas son chiquitas, de un anillito de 6 átomos, donde la numeración está de esa manera. Ojo con esa numeración, miren. Aquí como esos relojes que tienen manecillas, gira en ese sentido, empezando por aquí abajo. Y en el caso de la purina, que es la que da origen a las purinas, ¿sí? Miren que la numeración comienza en otro lado. Siguen siendo bases nitrogenadas porque contienen nitrógenos. Esta contiene más porque es un anillo doble, ¿sí? Entonces aquí la numeración llega hasta el 9, ¿sí? También son bases y contienen nitrógeno. Entonces van a ser importantes aquí este nitrógeno 1 en las pirimidinas y el nitrógeno 9 en las purinas. Ya vamos a ver para qué es que va a ser importante eso. Todo es importante en la estructura, pero este es el punto de unión de la base nitrogenada al azúcar. Entonces ahora miremos cuáles son las pirimidinas y cuáles son las purinas, que seguramente ya las vieron hasta en su biología. Entonces, las pirimidinas o bases pirimídicas son estas tres, ¿sí? La citosina, miren que ya tiene sustituyentes, tienen el carbono 4, un grupo amino, y en el carbono 2 un grupo ceto u oxo. Se puede llamar de las dos formas, oxo o ceto, una cetona y un grupo amino. El uracilo tiene dos grupos ceto aquí en los carbonos 2 y 4 respectivamente, ¿sí? Y la timina, ¿sí?, tiene los mismos dos que tenía el uracilo, pero tiene además un grupito metilo en el carbono 5. Esto ha dado como una pista de que cuando la vida todavía no se había originado, es decir, solo existían las moléculas, no habían células, pues las moléculas también fueron evolucionando, ¿cierto? Primero surgieron unas, después otras, y entonces pues uno puede pensar de que primero existió el uracilo y después la timina, ya que la timina tiene una cosita adicional, ¿sí? Y eso es lo que nos hace pensar que quizás el ARN donde está el uracilo fue previo al ADN donde está la timina. Sí, eso es lo que se dice de las tres. Mientras citosina y timina están en el ADN, en el ARN están el uracilo y la citosina. Es decir, en el ADN no hay uracilo y en el ARN no hay timina. ¿Por qué? Pues porque los dos se parecen mucho y pues ustedes saben que si hay relación estructural, pues la estructura está definiendo cuál es la función. Los dos desempeñarían como el mismo papel ahí, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir esto. Si alguien es curioso y lee, hace como un mes salió algunos científicos están como tratando de contradecir eso de que la ARN fue primero, que, bueno, salió un artículo nuevo, lo pueden buscar. Vamos hacia las bases púricas, sí, que son dos. Mientras las pirimídicas eran tres, las púricas solo son dos. Adenina tiene un grupito amino aquí en el carbono 6, ¿sí? Y guanina, que aquí en el carbono 6 no tiene grupo amino, sino grupo ceto, y el grupo amino lo tiene por acá en el carbono 2. Y bueno, ya teniendo esa, tenemos como las cuatro o 5 bases nitrogenadas. Ahí están las pirimidinas y aquí están las purinas. Con esos que van a hacer una tareita, al final de clase les menciono cómo es, o bueno, en el entretanto. Resulta que esas que les mencioné, ¿sí? Adenina, guanina, timina, citosina y uracilo, esas 5, pues hacen parte de los nucleótidos del ADN. Pero existen otras bases nitrogenadas en la naturaleza que no hacen parte de estos ácidos nucleicos y también son, pues obviamente, importantes, interesantes por muchos aspectos. Por ejemplo, en los vegetales existen unas purinas metiladas, es decir, que tienen más grupitos metilo, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? ¿Y en dónde están? Por ejemplo, en la cafeína, que tanto nos gusta. 1,3,7 trimetilxantina. Es decir, xantina es uno de ellos, miren que es otra base nitrogenada, pero este tiene además 3 grupos metilo. Sí, esta es la cafeína.
En el té, en la planta del té, existe la 1,3-dimetilsantina, es decir, le quitamos un grupito metilo y eso tan chévere que nos despierta del café se convierte en algo que también es interesante y es antioxidante. Y bueno, nosotros no lo tomamos mucho, pero en Oriente y en Inglaterra, por allá también se toma mucho el té. Sí, son bebidas que tienen sus cositas. No sabemos para qué los fabrican las plantas, lo que sí nosotros les hemos dado este uso. Sí. Y miren este, 3,7 dimetilsantina. Entonces, estas metilsantinas están en vegetales y ustedes aquí se preguntarán dónde está esa famosa teobromina. Sí, todas ellas son como adictivas. El que toma café le gusta tomar café. ¿Qué es lo adictivo del café? La cafeína. Del té también es adictivo. Y esta es otra cosita que es adictiva. Quizás ustedes conozcan quién es teobroma. Teobroma cacao, pues es el nombre, ya se los dije, de la planta de cacao, de donde sale el chocolate. De ahí que a algunos les gusta el café, el té o el chocolate, bebidas que hemos sabido aprovechar. Pero miren que no hacen parte de los ácidos nucleicos. ¿Sí? Miren cómo un grupito metilo puede cambiar las cosas. ¿Sí? Y a alguno que le gusta el café de pronto no le gusta el chocolate o no le gusta el té. Bien, en los nucleótidos, además de las bases nitrogenadas, se necesita de dos azúcares diferentes que pueden presentarse. ¿Por qué digo dos azúcares diferentes? Cuando hicieron la tareita que les dejé, yo creo que sí, ese fui yo. Yo me confundo con lo que les digo del profe y de la profe y de hasta dónde llegó cada uno. Con ustedes el profe se atrasó un poco más, entonces yo sí les pude hablar de estas cosas. Ustedes hicieron una tarea de los distintos epímeros que se podía hacer de las pentosas, de las aldopentosas, de las aldohexosas, etcétera. Resulta que aquí hay una aldopentosa, es decir, tiene 5 carbonos siendo aldosa, y esta es la normalita, que es la de ribosa, y ella se cicliza de alguna manera. Aquí no, pues acuérdense que la imagen es más bonita que la que queda aquí, ¿no? Ahorita la vamos a ver. De hecho, es como un pentágono más o menos regular. 1, 2, 3, 4 carbonos y un oxígeno. En todo caso, esta sería la que conocemos con el nombre de D-ribosa. O le podemos quitar el D porque ya sabemos que todos los azúcares en la naturaleza son D. Por eso es que se le llama simplemente ribosa, pero más técnicamente ustedes ya saben entender qué significa esto, ¿no? Beta de ribofuranosa, por la forma de la estructural. Eso hace parte de uno de los tipos de nucleótidos que hay, la de ribosa, pero resulta que también puede ser, aquí está señalado, este oxígeno, uno de esos azúcares puede haber perdido este oxígeno, es decir, ser un desoxirribosa. Por eso es que son las dos, ¿cierto? Desoxirribosa o ribosa. De ahí viene el nombre de los dos ácidos nucleicos donde están presentes. Si tiene ribosa será el ácido ribonucleico y si tiene desoxirribosa será el ácido desoxirribonucleico o ADN, pues para que sea más cortico. Pero ya sabemos de dónde viene todo eso. Bien, y el fosfato, como les decía, pues él es único, es el ácido fosfórico. Solo que como es todo un ácido, todo un caballero ácido, pues dona sus protones y por lo general esto tiene carguitas negativas porque estos protones ya se han ido cuando estamos en condiciones pues fisiológicas. Sí, pronto si yo tengo este ácido en una botella en el laboratorio, pues claro, puede que esté así, pero en mi organismo no va a estar así. Habrá donado sus protones. Es importante tener en cuenta eso. Ya no va a estar como ácido fosfórico, sino como grupo fosfato. ¿Sí? Los ácidos tienen eso y vuelvo y les recalco porque hemos visto, por ejemplo, los ácidos, por decir algo, los ácidos grasos. Vimos el ácido palmítico. En realidad en nuestro organismo estaría como palmitato, el acético como acetato, el láctico como lactato, el fosfórico como fosfato en este caso. Sí, es algo que pues lo sabemos por esa condición de ser ácidos. Y aquí tenemos ya un esquemita de un nucleótido
Tan feitos, pero más adelante salen unos más bonitos. Entonces tenemos la pirimidina, en este caso, el uracilo, ¿sí? Aquí está como, aquí está muy mala la imagen, porque aquí hay debe haber un carbono, un oxígeno, perdón. La idea es que simplemente a través del carbono 1 unimos con la ribosa y con el fosfato, ¿sí? A este le llamaríamos uridín monofosfato. ¿Por qué? Tiene uracilo y tiene un fosfato, ¿sí? Y cuando digo uridín monofosfato, ya estoy asumiendo que este de aquí es un OH, es decir, esta es ribosa. Si fuera desoxirribosa, este apalito no aparece, ¿sí? Y en ese caso ya lo llamaríamos desoxiuridín monofosfato. Entonces, la tareita que les queda a ustedes, como les digo, es construir los distintos nucleótidos que se pueden armar con las 5 bases nitrogenadas y con los 2 azúcares que hay. El fosfato, pues ya saben que es uno solo, ¿sí? Fosfato, fosfato, solo que pueden haber 2 y hasta 3. Entonces, así como tengo uridín monofosfato, le pego otro fosfato acá y sería uridín difosfato, y un tercer fosfato acá sería uridín trifosfato. ¿Sí? Entonces eso es el jueguito que van ustedes a hacer. Miremos uno de purinas como ejemplo. Aquí tenemos la adenina con ribosa y fosfato. Y este se va a llamar de adenina, miren cómo cambia. Adenosin monofosfato. También habría adenosin difosfato y adenosin trifosfato. Miren que ustedes ya pueden construir el ATP. Cosa interesante, ¿no? Bueno, entonces, y el ADP también que dijimos que era bien interesante. Pues por ahí tienen ya dos como para que se orienten. Más adelante recaemos otro poquito sobre esto. Entonces, este es el listadito que podríamos tener, miren. De adenina, si adenina la unimos a ribosa, producimos un nucleósido que se llama adenosina. Acuérdense que el nucleósido todavía no tiene fosfato. Cuando ya tiene fosfato, ya será adenosin monofosfato. De ahí vienen esos nombres. ¿Qué es esta D chiquita? Esta D chiquita es si yo en vez de ponerle ribosa a este nucleósido le pusiera desoxirribosa. Entonces, en este caso, el nucleósido se llamaría desoxiadenosina y el nucleótido de acá se llamaría desoxiadenosin monofosfato. Entonces, ustedes pueden aquí tratar de interpretar lo que quiere decir esto. Guanina. Yo podría tener guanosina como nucleósido y guanosin monofosfato como nucleósido monofosfato. Este nucleótido en realidad sería un nucleósido monofosfato, ¿sí? O sea, un nucleósido monofosfatado. Pero acuérdense que lo puede haber difosfatado y trifosfatado. Entonces aquí cambian después por una D o por una T. Entonces podría ser desoxiguanosina, desoxiguanosin monofosfato. Si yo pasara, miren, estas son las purinas. De adenina, la ina cambia a osina, como ustedes ven aquí. Adenina, adenosina, guanina, guanosina. Pero las pirimidinas, idinas, cambian a justamente idina. Citosina cambia a citidina, timina cambia a timidina y uracilo cambia a uridina. ¿Sí? Esto para recalcar que vienen de pirimidinas. Pues las otras osina y estas idina. Y también su trabajo es construir no solo los... Aquí hay 10, ¿no? ¿Por qué 10? Yo solo cuento 5, dirán ustedes. Porque aquí hay desoxiadenosin monofosfato o solo adenosin monofosfato. O sea, que hay 2, que hay 10. Habrá otros 10 más acá cuando tengan 2 fosfatos aquí. Y otros 10 más allá, es decir, son 30, cuando aquí tenemos un trifosfato. ¿Sí? Todas las posibilidades. Si quieren, pueden jugar a construirlos, hacer los ejercicios hasta para trabajo manual. Otros que tienen un poquito de perecita porque son más avanzados en qué será, en la tecnología los encuentran hechos, pero como ustedes van a ser educadores, pues sí les convendría ponerse a hacerlos. Sí, uno cuando hace
Miren que cuando uno quiere aprender algo, si escucha, por ejemplo, ahorita ustedes me están escuchando, están haciendo le están haciendo entrar a su mente varios insumos. Uno, mi voz que les dice cosas. Otro, las imágenes que ustedes están viendo, o sea, estímulo auditivo, estímulo visual. Pero si además están tomando apuntes, ya hay un estímulo motor. Si uno refuerza eso sobre la mente, pues obviamente que aprende más. Sí, ustedes saben que se aprende más haciendo que viendo, eso ya no es misterio, ¿cierto? Bueno, aquí está el del ATP, solo que aquí no les dibujamos la adenina, sino que se puso el nombre nomás, ¿sí? Obviamente que aquí hay ribosa y este es el ATP, ¿sí? Una cosa especial, ¿para qué pusimos esta molécula aquí? Eh, Al tener tres fosfatos, ¿sí? Como los fosfatos, miren lo que les decía hace un rato, se cargan de carga negativa, pues porque donan los protones. Entonces ustedes entenderán esto, ¿no? Si esto es negativo, esto es negativo, esto es negativo, esto es negativo, juntar cosas negativas es un poquito difícil. Ya diremos qué es lo difícil ahí, pero ustedes saben que cargas del mismo signo se repelen, ¿cierto? Y cargas del mismo signo se atraen. Entonces va a haber una fuerte repulsión. Si yo tuviera de pronto AMP solamente hasta aquí, pues esta negativa no tiene con quién repelerse. Pero si ya le pongo un segundo fosfato, ya hay repulsión. Y si le pongo este tercero, pues miren que la repulsión se hace más grande. Entonces, ¿qué es lo que representa esta cosita aquí? Este es el secreto por el cual el ATP y todos los que tengan tres fosfatos, porque no solo el ATP sirve, son moléculas de alta energía, porque este enlace aquí se ha hecho pues venciendo esa repulsión que hay, ¿sí? O sea, es fácil que lo suelte porque lo repele. Entonces esa fuerza de repulsión aquí, que hace que se rompa este enlace, es lo que da la energía para los procesos que necesitamos hacer. Y cuando eso sucede, se rompe esto, pues esto queda como ADP. ¿Sí? El ATP tiene más energía que el ADP. Ya son cosas que las miraremos un poquito más adelante cuando veamos el proceso respiratorio. Entonces, donde ustedes vean tres fosfatos, esas son moléculas de alta energía. ¿Sí? Ahora sí, una de las que mencionamos por ahí, los AMP cíclico, por ejemplo, adenosina monofosfato. ¿Qué es lo que sucede aquí? Este OH se cicliza con el fosfato. Este no hace parte de los nucleótidos tampoco, porque hacía parte de los segundos mensajeros. Lo mismo sería con el GMP cíclico, que aquí en vez de adenina tendría guanina, ¿cierto? Y pues la célula sabe para qué usa cada una de sus moléculas. No se va a confundir en eso. Bueno, también sabemos que los nucleótidos se unen, así como los aminoácidos se unían para formar dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos. Los azúcares se unían para formar monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Los nucleótidos hacen lo mismo. Se une un nucleótido con otro, forma un dinucleótido. Si se une con otro tercero, trinucleótido. Y ahí pueden seguir avanzando. Tetranucleótido, pentanucleótido, oligonucleótido, polinucleótido. En realidad, los ácidos nucleicos son polinucleótidos. Es decir, se van a unir varios nucleótidos entre sí. Y aquí tendríamos como un esquema de dos, ¿no? Miren este que tiene citidín monofosfato, sería unido a adenosin monofosfato, y a través del fosfato se unen los, los dos nucleótidos. Ya veremos ese enlace nucleotídico más adelantito. Simplemente es el esquema general. A veces lo pintan de esa manera en los libros, donde solo ponen las letricas de las bases nitrogenadas, pero el polinucleótido está hecho por azúcar y fosfato, es decir, aquí hay un azúcar y un fosfato, azúcar y fosfato, azúcar y fosfato, que se repiten, y estas son moléculas supremamente largas. Es decir, si la comparamos con una proteína puede tener tranquilamente pues 100, hasta 1000 aminoácidos, 1000 y pico, las más largas que hay. Pero los polinucleótidos como el ADN tienen miles de millones.
El de nosotros como seres humanos tiene 3.000 millones. Y si cogemos una planta de las más grandecitas, tenemos 10 veces más grande eso. Caramba, es una molécula supremamente, más que todo larga, ¿no? Porque así es como la vamos a mirar. Bien, entonces, ahora sí veamos cómo es la estructura de los ácidos nucleicos. Para eso pasemos a otra presentación que tengo acá, porque toca comentar algunos datos históricos que son importantes. Entonces, vamos a ver cómo es la estructura del ADN. Ya por lo que vimos es un polinucleótido, ¿cierto? Pero bien largo, bien poli. Entonces resultó que conocer la estructura va a ser importante. Ahora sabemos que es importante, porque sabemos que el ADN es el portador de la información genética, pero eso hace un siglo no se sabía. Entonces tocó primero, y es lo que les quiero contar, cómo se llegó a saber que eso era así. ¿Sí? Aquí tenemos una bacteria muy abundante, nos ha dado la mano en muchas cosas porque es fácil de obtener, está en el tubo digestivo de los animales. Nosotros tenemos mucho de esto. La bacteria Escherichia coli, aquí la tienen. Sí, ha sido muy útil para entender cositas. Es decir, porque los procesos en una bacteria son un poco más sencillos, es más fácil entenderlos allá. Sabemos que la dotación genética, es decir, el ADN de esa bacteria, tiene, miren, 4.600.000 bases nitrogenadas o nucleótidos. Aquí dice megabases. Mega, pues es millón, ¿cierto? Aproximadamente. Nosotros seremos mucho más largo porque somos más grandes, ¿cierto? Caso de los humanos o los mamíferos. Pero así sea chiquitica la bacteria, miren, tiene millones, ¿sí?, de nucleótidos. Bueno, estos son dibujitos que ustedes pueden encontrar de cómo es la estructura de Escherichia coli, que es una bacteria gram negativa, pero más que eso es importante, pues por lo que les digo, nos ha ayudado a entender algunos procesos, casi todos. Bueno, si hablamos del humano para comparar, ¿sí? Empezando por lo que decíamos, si Escherichia coli tenía millones, aquí son miles de millones, 3.3 por 10 a la 9, este de BP quiere decir pares de bases, aunque en Profe, realidad lo que vamos a ver es que no son bases solamente, sino nucleótidos, solo que el apareamiento se da entre las bases, y eso es lo que vamos a entender ahorita. Son cosas que ya sabemos, ¿no? Sabemos que el ADN es una molécula bien larga, pues imagínense lo larga que es, para que se hagan una idea. Si ustedes la estiran, esos 3.000 y pico de millones de pares de bases tienen 1 metro de longitud. Y ustedes se imaginarán, bueno, una molécula de 1 metro, ¿cómo cabe en el núcleo de mi célula? Porque todos los núcleos de mi célula tienen esa molécula de ADN. Es más, tiene dos. Una que vino de mi papá y otra que vino de mi mamá. Es decir, hay 2 metros de ADN en cada núcleo de mis células, por chiquitas que sean. Caramba, eso está como interesante, saber cómo se mete eso ahí. Bueno, es parte de lo que vamos a ver ahora. Sabemos que el ADN tiene una doble hélice, su estructura es de doble hélice, y que aquí quizá lo más importante es eso. Esta molécula de ADN es la que porta la información hereditaria, es decir, esas características que yo heredé de mi papá y de mi mamá y de mis abuelos y de todos los que estuvieron atrás, vienen escritas aquí, ¿sí? A veces no se manifestó en mí esos hermosos ojos azules que tenía mi mamá, pero de pronto un hijo mío sale así, ¿sí? O esa susceptibilidad que tenía, a veces uno hereda cosas hasta malucas. Ser alérgico, por ejemplo, al gluten, cosas por el estilo, todo está escrito aquí. Por eso esa molécula tiene que ser tan larga, ¿cierto? Claro que eso lo sabemos ahora, como les decía, eso no se sabía antes. Para esto, ubiquémonos en este esquemita que lo vamos a revisar después con más detalle cuando veamos todo el proceso. Resulta que estudiando la molécula del ADN, ¿sí?, esto dio origen pues a toda la teoría que tiene que ver con la expresión de la información genética, porque una cosa es heredar una información genética y otra cosa es que se exprese, se lo acabé de decir
con las alergias, con los colores de ojos, con el cabello rizado, la calvicie, lo que sea. Uno puede heredar el ADN, pero a veces se manifiesta o no. ¿Cómo se expresa eso? Pues resulta que más o menos en los años 60, que se entendió ya bien, perfectamente, que el ADN era el responsable de la herencia, ¿sí? La bioquímica le salió un hijo que se llamó biología molecular. Y como había tanto conocimiento, pues hoy en día ya no toca estudiar un solo libro, que es la bioquímica, sino también otro que se llama biología molecular, que está hasta igual de gordito que el de bioquímica o incluso más. Pero es que la situación, pues, obviamente fue importante. Entonces, miren que hay una cosa que se llama así, el dogma central de la biología molecular. Eso parece como religión, dirán ustedes. Dogma. Eso fue ¿cómo llamamos nosotros? Fue un paso en falso que dio la ciencia. No debieron llamarlo de esa manera, porque la ciencia no tiene que ser dogmática. Es decir, no es porque fulano dijo que algo tiene que ser así, tiene que ser así. Precisamente la ciencia se fundamenta en ir a ver en la naturaleza, a constatar con la realidad. Y a veces es que no vemos bien la realidad y después de un tiempo, cuando ya nos damos cuenta, cuando ya la vemos mejor, ya entendemos mejor las cosas. Y la ciencia siempre seguirá creciendo, porque es que resulta que todavía no hemos sido capaces de entender completamente esa realidad. Sí, la ciencia se la pasa, ustedes saben, en eso, ¿cierto? Formulando hipótesis y tratando de demostrarlas. A veces se demuestran, a veces no. A veces los investigadores creen que la han demostrado, pero unos años después viene otro investigador con otros equipos y más habilidad, quizás manual, mental, y encuentra que no era tan cierto. Entonces, pues la ciencia siempre va a seguir creciendo. No sé si llegará un momento en que sepamos todo, pero eso está demasiado lejos todavía. Entonces, ¿qué queremos decir con esto que está aquí? Imagínense que esto sea una célula, ¿sí? Una célula de las nuestras. ¿A qué me refiero con célula de las nuestras? Nosotros somos organismos eucarióticos. Tenemos un núcleo, ¿cierto? Entonces, esto es una célula. Cuando se empezó a entender este asunto del ADN, los científicos que ahora eran biólogos moleculares formularon esta cosa. Antes eran bioquímicos nomás. Formularon el dogma central de la biología molecular. ¿Por qué? ¿Qué era lo que decía eso? Decían en primer lugar que la información genética está en el ADN, y eso ya lo sabemos, ¿cierto? Para nosotros que somos organismos hechos de células, para los virus, por ejemplo, el coronavirus, no es ADN, es ARN. Muchos virus tienen eso, pero bueno, todavía está ahí. Estos no están vivos, dirán. Sí, eso es algo que todavía no se ha definido bien. ¿Qué es? La vida se ha definido en base a células, ¿cierto? La unidad estructural y funcional de los organismos vivos es una célula y un virus pues claramente no es una célula. Pero volviendo al asunto, ya siendo células, porque aquí dice que hay una célula, tenemos un ADN y si es un ADN como el nuestro, de un organismo eucariótico, ese ADN está confinado en el núcleo de la célula. Él no sale de ahí. ¿Sí? Y en esa célula, en ese ADN que vimos que es largote, hay lo que llamamos genes, es decir, unidades hereditarias. En el caso del ser humano tenemos unos 25,000 genes en ese metro de ADN que tenemos. 25,000 genes de mi mamá, 25,000 genes de mi papá, que pueden ser, que obviamente son muy parecidos, ¿cierto? Gen para el color de ojos, listo, ahí está, puede ser. Entonces, aquí, ¿por qué se lo pintó de otro color? No es que esto tenga colores, sino que se le puede seguir la pista a la expresión de la información genética que está aquí. El ADN no es información, no está expresada en la información genética. Para que se exprese, tienen que suceder algunos procesos que quizás ustedes los conocen. Un primer proceso consiste en sacar esa información que está en el ADN y convertirla en una información de ARN. Miren los dos ácidos nucleicos aquí y este con una M chiquita aquí, que quiere decir ARN mensajero. A este proceso que hace esta copia, digámoslo así, ¿sí? Miren que acá eran dos cadenitas, aquí hay una sola. A este proceso le llamamos transcripción, ¿sí? Pero hasta ahí no se ha expresado la información genética. Ya se está tratando de expresar. Sí, acuérdense que
una de las definiciones que les dieron de proteínas es justamente esa. Las proteínas son la expresión de la información genética, es decir, esto tiene que convertirse en algún momento en proteínas. Recién va en ARN. Y pues posteriormente ya viene una traducción, que es cambiar del lenguaje de los nucleótidos al lenguaje de los aminoácidos. Por eso es que es una traducción. Y ya cuando hacemos la proteína, ahí sí ya que se ha expresado la información genética, porque ustedes saben, el profe se los debió decir, si no se los ha dicho yo se los recalco, si lo olvidaron también, ¿sí? Las proteínas, al ser la expresión de la información genética, son las que hacen casi todos los procesos. Siempre le pongo una tareita a mis estudiantes. Hasta ahora ningún estudiante ha logrado dar con la respuesta y creo que va a permanecer así por mucho tiempo. ¿Cuál es la tarea? La tarea es encontrar una función de un organismo vivo donde no participe una proteína. Sí, les queda el reto a ustedes también. Entonces, bueno, volviendo al dogma central de la biología molecular, lo que proponían ellos era eso, que la información genética está escrita en el ADN, pero que tiene que pasar por un intermediario que es el ARN y llegar hasta las proteínas, ¿sí? Y dijeron, eso se cumple en todos los seres vivos. ¿Por qué dijeron eso? Porque ellos cogieron a Escherichia coli, la bacteria, y así funcionaba. Cogieron células de plantas, así funcionaba. De animalitos, de seres humanos, de hongos, por todo lado funcionaba igual. Entonces, como funcionaba igual, dijeron, no, esto es un dogma, todo el mundo tiene que creerlo. Y resulta que en los años 80 aparecieron en escena. Bueno, ya estaban desde hace muchos miles de millones de años antes, pero aparecieron en escena los retrovirus, de los cuales el VIH es uno de los más famosos, ¿no? También hay que cuidarse del muchacho, y ustedes lo saben. También es pandemia y en esa estamos desde los años 80. Bueno, ¿y qué tienen de raro esos benditos virus? Pues resulta que ellos tienen ARN y ellos pueden hacer ADN. Es decir, el dogma como que no era tan sencillo como que la información siempre iba del ADN al ARN y a las proteínas, porque es que en algunos organismos se hace al revés. Y después de los retrovirus se pusieron a analizar otras familias de virus y también hacían lo mismo. Entonces, ese dogma central quedó medio patojito, pero igual sigue funcionando esto. Al menos en nosotros funciona así, nosotros que no somos virus. ¿Sí? Del ADN al ARN y a las proteínas. Entonces, dentro de todo eso que ya conocemos hoy en día, sabemos que la información genética está aquí, pero como les decía, vuelvo y les repito, eso no se sabía. Y que no se supiera es algo bien interesante, muchachos, porque si no sé de algo, ni siquiera lo sospecho, ese algo no es importante. Es decir, el ADN no fue importante en la primera mitad del siglo XX e incluso mucho más atrás, cuando eran importantes otras biomoléculas como las proteínas, por ejemplo. Entonces, por eso es que hay algunas alusiones hacia la ciencia. ¿Sí? Miren esto, siglo XIX, mediados del siglo XIX, ustedes conocen a este señor Gregor Mendel, era un monje que, además de rezar, se la pasaba sembrando alberjitas en el huerto del monasterio. Y él contaba las alberjitas, medía las plantitas, miraba los colores de las hojitas, de las florcitas, perdón. Habían unas de flores rojas, otras de flores blancas. Él hacía el trabajo de las abejitas con un pincelito, polinizaba maticas de alberja de flores blancas a flores rojas, miraba cuáles salían. Resulta que a veces algunas matitas salían con flores rosadas, sí, las hijas de esas, pero después se puso a analizar las nietas y se desaparecía el color rosado y aparecía otra vez el rojo y el blanco. Entonces él se puso a hacer cuentitas y formuló las leyes de la herencia, ¿sí? Entonces, este señor nos estaba dando la noción de genes. Miren que él no le dio ese nombre a esas características hereditarias. Genes para él eran simplemente caracteres hereditarios. Ya después, entrado el siglo XX, fue que alguien le llamó genes o gen
a esas características hereditarias de Mendel. ¿Por qué? Porque como ya entendieron que esto era importante, como más de 50 años después, esos cuadernitos que tenía Mendel, donde estaban las leyes de la herencia, ya él se había muerto cuando ya entendieron que este señor tenía razón en muchas cosas. Siempre sucede así en la ciencia. El que dice cosas, pues por lo general no le creen, pero ya cuando se puede demostrar, ya funciona. Entonces, miren que todavía en el siglo XIX, un señor de apellido Miescher, este era químico, aisló de los núcleos de la célula una sustancia que, miren, los científicos no son creativos en realidad. Ah, bueno, si es una sustancia que sale del núcleo, la voy a llamar nucleína. ¿Sí? Y analizó de qué estaba hecha. Miren, que siguió trabajando hartos años. Miren, 70, 90, más de 20 años engomado con su bendita molécula de la nucleína. ¿Sí? Pues miren lo que le decía a un tío de él. Antes se mandaba cartas. Hoy en día se mandan mensajes de texto o mensajes de video, de lo que sea, de WhatsApp, TikToks o lo que sea. Pero mire lo que le escribía este señor al tío. Decía, grandes moléculas biológicas, había estudiado su estructura casi, no la estructura, sino la longitud, eran grandes, compuestas de pequeñas piezas químicas repetidas, es lo que hoy llamamos nucleótidos, ¿no? Dice, pueden expresar un rico lenguaje, de la misma manera que las letras del alfabeto. ¿Sí? Siglo XIX. Este señor ya sospechaba algo que pasaron otros 50 años para que se entendiera. ¿Sí? Sucede eso. De pronto ustedes ya tienen una buena idea de algo y pues que se hayan muerto ya les darán el crédito pues a sus nietos. Bueno, si se dedican a la investigación, pues peguémonos un salto al siglo XX, ¿okay? 30 años después. Alguien se puso, bueno, aquí hay un errorcito, es ADN, ¿no? Ya saben. Y el ARN, ya se conocían esas moléculas. ¿Por qué alguien siguió estudiándolas? Sin saber por qué les interesaban, porque para esta época era más importante ponerse a estudiar las proteínas. La palabra proteína viene de proto, que quiere decir primero, principal o primordial. Se creía que las proteínas eran las importantes en todo, porque justamente les acabo de dejar una actividad. Buscarme una actividad donde no participen las proteínas. ¿Sí? Entonces, pues se creía que las proteínas eran las que tenían que ver con esto. Pero algunos siguieron estudiando esta molécula para ver para qué servía. Entonces, alguno dijo, bueno, miremos a ver qué estructura tienen. Acuérdense que al conocer la estructura podemos conocer la función. Pero como la molécula no era importante todavía, pues no le paraban muchas bolas a esto. ¿Cierto? Ya por acá en 1938, pues la ciencia estaba avanzando mucho en el siglo XX, pero nos acercamos peligrosamente a la Segunda Guerra Mundial, que eso trastornó todos los planes de la humanidad. Sí, más o menos por estos años comenzó. Para esta época de los 20 hasta los 40, se había usado mucho esta técnica, que es la difracción de rayos X, ¿sí? Que se utilizaba para deducir la estructura de las proteínas. Ya Linus Pauling, un señor químico, se había ganado un premio Nobel por eso y por otras cosas también, y pues era un duro para esas cosas. Y algunos empezaron a querer hacerle los patrones de difracción de rayos X al ADN para ver qué estructura tenía, ¿sí? Sin que sea muy importante porque nadie le daba la importancia. Claro que Miescher ya la sospechaba, ¿sí? Entonces, aquí hubo un problema. Pese a que se hizo algunos patrones de difracción, pues quedaron en el olvido quizás porque como empezó la Segunda Guerra Mundial, les voy a actualizar aquí un poco, les voy a contextualizar más bien. Resulta que eso comenzó por allá en Europa, ¿cierto? Alemania, el poder de Adolfo Hitler y los nazis quiso apoderarse del mundo entero, entonces pues básicamente Europa estaba dominada por los nazis y no se podía hacer nada más que lo que ellos quisieran. Cuando antes había, por ejemplo, colaboración entre los científicos europeos y los científicos americanos de acá de Norteamérica, porque había comunicación y todo, pues se suspendieron las comunicaciones. Y resulta que los patrones de difracción de rayos X se podían tomar en el difractómetro de rayos X, que es un aparato que estaba allá en Europa.
Pues los americanos, de donde es Linus Pauling, el que les acaba de mencionar, que ya sabía aplicarle esto a las proteínas, pues no tuvo contacto con estos otros. Entonces, pues esto se aplazó un tiempo para saber eh, si en realidad pues esa cosa tenía o no tenía una estructura parecida a las proteínas o cómo era. Sin embargo, pues estaban haciendo otros experimentos, ¿no? Porque para poder ver la estructura de una molécula, primero tenía que volverse importante. Resulta que se hizo un experimento allá en los años 30 y pico que se llamó de transformación bacteriana. Bueno, bacterias, streptococcus. Los streptococcus son un tipo de bacterias. Había uno, y se los maneja en los laboratorios, había un tipo de streptococo que era capaz de producir neumonía en los ratoncitos. Pero habían distintos tipos de bacterias, ¿cierto? Allá se llaman cepas. En el caso de si fueran perros, los llamaríamos razas, que son distintos el pastor alemán del chihuahua, etcétera. Acá las cepas de bacterias, aunque sean de la misma especie, pueden ser un poquito diferentes. Había una cepa que se llamaba rugosa, porque vista en la caja de Petri, en esas cajitas plásticas que ustedes han visto, a veces son de vidrio, las colonias de bacterias que se forman tienen estos bordecitos dentados que ustedes ven aquí, lo cual da ese aspecto y la llamaron así rugosa. Y analizándola, pues al microscopio se veía que las bacterias se juntaban de dos. Eso le gusta hacer a los estreptococos. ¿Sí? Así es la forma en que se ubican ellos. Y era una cepa inocua. ¿Qué quiere decir? Que no enfermaba. Es decir, si esto se lo dábamos a un ratoncito, pues él no se enfermaba. ¿Cierto? Porque la cepa no era dañina, es inocua. Pero también había una cepa que era lisa, es decir, su aspecto en las cajas de Petri no tenía esos bordes dentados, de tal manera que era así, liso, cepa lisa. Pero esta, miren, sí producía enfermedad. A esa cepa le llamaban virulenta, ¿sí? Que causa enfermedad, quiere decir. Y vista al microscopio, se veía parecido, pero con alguna diferencia. Algo la protegía. ¿Sí? Después vieron que era una capa de lipopolisacárido que la protege. ¿De qué? Pues del sistema inmunológico del ratón o del humano que la puede destruir. Y por eso es que no nos hace daño, porque la podemos destruir. Y esta, como no se deja, pues nos termina enfermando. Entonces miren el experimento que hicieron con estas dos bacterias. Bueno, a eso le llamaban cápsulas de lipopolisacárido. Ese es un detalle adicional. Entonces, el experimento lo hizo Griffith y sus pupilos en su laboratorio en 1928, miren, poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Y pues aquí ustedes tienen la cepa virulenta, que obviamente si le inyectamos al ratoncito en su venita caudal, es decir, en la cola, siempre han pagado por nosotros a estos pobres animalitos. Pues obviamente, claro, eso va a doler un poquito, ¿sí? Pero entonces el animalito se enferma de neumonía y si no se le da antibióticos, pues se muere. Quizás los científicos los dejaban morir, quizás, porque pues desafortunadamente la investigación así se ha hecho con muchos animalitos que hay que sacrificar. Sí, esto se ha cambiado un poquito en los últimos tiempos. Pero bueno, gracias a estos caídos en batalla, pues conocemos muchas cosas interesantes. A esto le llamamos experimento control positivo. ¿Por qué? Pues porque está haciendo efecto esa bacteria virulenta. Aquí hacemos con la no virulenta y aquí se demuestra que va a ser no virulenta. Es decir, le va a doler el chuzoncito, pero el sistema inmunológico va a poder destruir estas bacterias y pues el ratoncito sobrevive. Sigue saltando contento y comiendo y bebiendo como siempre hace. ¿Sí? Un poquito antes, pues ya en los años siglo XIX, unos 100 años antes, Luis Pasteur había dado unas pistas de que si yo tomo, por ejemplo, microorganismos y los caliento, los inactivo por calor, uno hace eso con la leche y la pasteuriza, miren que viene de Luis Pasteur, ¿sí? Si hago esto, pues obviamente, como estos son microorganismos vivos,
si los inactivé por calor, normalmente uno piensa, ya ustedes que han estudiado bioquímica con el profe y conmigo, pues esto tiene proteínas y sabemos que las proteínas se desnaturalizan por calor, ¿cierto? Y que una proteína desnaturalizada pierde su estructura y pierde su función. Entonces inyectaban al ratoncito con las que son virulentas y pues el ratoncito no se moría. Es porque muerto no revive o porque, no sé, puede uno ir deduciendo que Entonces miren que una característica hereditaria puede ser porque estas dejan bacterias descendientes que hacen lo mismo, puede ser esa característica de ser infecciosas y matar. Sí, pero aquí se pierde esa característica. Entonces, pues uno podría sospechar que son las proteínas porque ellas son las que se desnaturalizan por calor. Sin embargo, los científicos fueron un poco más allá, miren. Qué pena, otro ratoncito, pero así es la cosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este ratoncito? Bueno, miren el experimento que hicieron. Cogieron bacterias inocuas, vivas, y este caldo que sobró aquí de inactivar las muertas. Las muertas, pues las que estaban muertas aquí, ya se sabía que estaban muertas. Luis Pasteur lo había dicho más de 100 años antes. Muerto con vivo, ¿qué pasará? Pues claro, ni la una ni la otra por sí infectaban. ¿Qué creen ustedes que pasó aquí? Ni la una ni la otra infectan. Las junto. Vamos a ver. Resulta que, caramba, se murió el ratoncito. Y no solo eso. Antes de morirse, pues ya el animalito empieza a dar síntomas de neumonía. Empieza a fallarle la respiración, toman una muestrica de sangre y analizan al microscopio y, ¡oh, sorpresa! Este ratoncito tiene bacterias vivas. Se están reproduciendo, aquí se ve. De estas que estaban muertas, inactivadas por calor. Uy, caramba, ¿qué pasó ahí? Uno puede decir, es que los muertos resucitan. Los que son católicos, aparte de Jesucristo, no sabemos de nadie más. Sí, pero pues bueno, la cosa puede ser mítica por ahí. Pero pues esto de bacterias no lo habíamos visto. Entonces, alguien dijo, no, eso no puede ser, esto no resucita. ¿Qué podía haber pasado? Alguien dijo más atrevidamente lo que ustedes ya se estarán imaginando quizás. Estas sí están vivas. Lo que está vivo puede cambiar. Es decir, yo puedo ser un poquito torpe para las matemáticas, pero puedo aprender. Puedo ser torpe para algún deporte, pero puedo aprender mientras estoy vivo. Si me muero ya no aprendo. Estas bacterias estaban vivas. Aprendieron de algo que había aquí, seguramente. Entonces ellos dijeron, aquí había algo. Miren que aquí está la palabra clave. Aquí en este caldito que quedó, hay algo que transforma a las bacterias inocuas en virulentas. Entonces empezaron a buscar quién era ese factor transformador. Es decir, aquí hay algo. Al principio se pensaba que eran las proteínas, pero si esas se desnaturalizaron, como que cabe la duda, parece que no van a ser. Entonces todos los que le habían apostado al papel de ser portador de la información genética a las proteínas empezaron a dudarlo. Permítanme un segundito, muchachos, miro la hora que aquí no la puedo ver. Listo, ya tengo mi relojito a mano para saber hasta dónde vamos. Bien, entonces, ubicándonos acá otra vez. Ya entró la duda, ¿cierto? Ustedes estarán diciendo, aquí está la respuesta de la pregunta que nos hizo el profesor. En la información genética parece que no entran las proteínas. Espérense un momentico. Pareciera, pero en la ciencia ustedes saben, no es lo que parece, es lo que hay que demostrar. Si alguien se tomó todas las noches aguapanela y se infectaron por la COVID, muchos en la familia, por el virus y usted que fue el que más tomó aguapanela no se infectó, puede decir, es que la aguapanela evita la infección. Con cuidadito, muchachos. Eso no se hace así. No son creencias. La ciencia hay que demostrar con hechos y con estudios perfectamente programados que así es. Porque resulta que en el caso de la COVID, pues resulta que
98 de 100 que se infectan no se enferman, o se enferman muy poquito, o salen. Solo 2 son los que están muriendo. Entonces, si ustedes tomaron agua panela o si se inyectaron cloro y no se murieron, porque eso sí puede matar, o si hicieron un rezo con un chamán, pueden decir que sí fue cierto, porque 98% de las veces así fue. Ojo que los estoy poniendo en contexto para que se den cuenta que uno en la ciencia no puede presumir cosas, ¿cierto? Aquí se podía presumir que tal vez las proteínas, como sabíamos que se desnaturalizaban por calor, parece que no son las que tienen que ver con la información genética capaz de infectar a estos ratoncitos. Pues, pero dio como una pista, pareciera que no. Había que entrar a demostrar quién es, porque si no es proteína, ¿quién? Ya sabemos las biomoléculas que hay, ¿cierto? Proteínas, carbohidratos, lípidos, ya habían descrito los nucleótidos, ¿cierto? Desde Miescher para acá. Molécula a la que nadie le había puesto atención, pero vamos a mirar a ver qué pasa. Otro grupito más adelante, Avery, MacLeod y McCarthy, sí, en Estados Unidos, repitieron estos procesos, estos experimentos de, de Griffith sobre el factor transformador. ¿Para qué? Pues para buscar la identidad de ese misterioso factor transformador. Y entonces, pues bueno, después de hacer separaciones de ese caldo que vimos ahí, ¿sí? ¿Qué había que separar? Pues separar lo que les digo, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, y de hecho, pues los lípidos son una cosa fácil de separar porque pues son insolubles en agua, ¿cierto? Si hacen un caldo de eso, pues lo filtran y lo que queda en la parte superior, el lípido que es menos denso, se puede separar. Entonces podemos analizar por separado los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos y los nucleótidos, que también se metieron ahí como por no dejar. ¿Sí? A los lípidos ya se conocían mucho las funciones y no se les había visto mucha actividad biológica más que pues las que ya hemos mencionado. ¿Para qué se las repito? Sí, ya acabaron de hacer un examen sobre eso. Entonces los descartaron porque no eran ni siquiera solubles en agua. Entonces miren que le metieron al estudio enzimas. ¿Para qué son las enzimas? Pues enzimas sirven para muchas cosas, pero entonces aquí usaron unas enzimas hidrolíticas. ¿Qué quiere decir eso? Que rompen moléculas con ayudita del agua, ¿cierto? Ya entenderán por qué no metieron lípidos en ese asunto. Aunque pues también se podía, pero los quitaron de ahí. Hidrolíticas, es decir, si quiero destruir proteínas, uso unas enzimas que se llaman proteasas, que romperían los enlaces peptídicos, los hidrolizarían. Si quiero romper carbohidratos, ¿sí? Podía utilizar, qué sé yo, amilasas, enzimas que rompen los enlaces glucosídicos que se dan entre los carbohidratos, ¿sí? Y si quiero romper ácidos nucleicos, pues tengo que romper esos enlaces entre nucleótidos, esos enlaces nucleotídicos, ¿sí? Y a esas enzimas las llamaron nucleasas. Entonces habían las 3 enzimas, ya existían, sino que las usaron. Entonces miren lo que pasó. Es tratar el componente ese, volvamos acá para que nos ubiquemos. Es decir, sacar de aquí todo lo que hay, los tipos de biomoléculas que hay ahí disueltas en agua, ¿sí? Y probarlas por separado, pero después de un tratamiento con enzimas. Eso es lo que va a pasar. Vamos a ver. Entonces, miren lo que hicieron. Trataron, pues lo primero, lo que más les importaba, ¿no? Con proteasas, ese caldito. Es decir, vamos a destruir todas las proteínas que hay allí. Si el calor no las desnaturalizó suficientemente, pues las proteasas sí que las van a destruir, porque estas ya les rompen el enlace peptídico. Ni siquiera solo es alterar la estructura eh, terciaria o cuaternaria, que sería una desnaturalización, sino ya romperle hasta la estructura primaria. Complicadito lo que se le iba a hacer. Es decir, aquí no queda proteína funcional. Y le inyectamos eso al ratoncito y vemos si se enfermó o no se enfermó, es decir, si hubo transformación de las bacterias o no. Veamos el resultado. Sí se transformaron.
Es decir, los ratoncitos sí se murieron. Uno puede decir, caramba, yo puedo destruirle todas las proteínas a ese caldito y aún así podemos transformar las bacterias vivas inocuas en vivas virulentas. Caramba, parece entonces que las proteínas no son. Otra evidencia más. Miren que el experimento ya está tratando de demostrar cosas, pero hay que demostrar con los otros, ¿cierto? Porque si bien es cierto, estamos descubriendo que las proteínas son inocentes de eso, hay que encontrar el culpable. Vale. Se usó una enzima que es la sacarasa. Esta rompe, sacarasa pues viene de sacarosa, rompe enlaces glucosídicos, ¿sí? Cualquier carbohidrato que lo encuentre, la sacarasa lo va a romper, ¿sí? Vamos a ver si son estos. Entonces, otra vez la misma cosa. Y ensayar si hay transformación después de haber destruido los carbohidratos. Y sí, puedo destruir proteínas, carbohidratos. Y ese factor milagroso transformador todavía está ahí en ese caldo. Acuérdense que no se había destruido por calor. Ah, caramba. Entonces solo nos quedaban las nucleasas, ¿cierto? Romper los nucleótidos y mirar si había transformación o no. Y efectivamente, 1944, miren, ya Miescher 100 años atrás había dicho cositas sobre el ADN, pero hasta ahora vienen parece aquí, sí, los científicos dijeron, no, entonces si rompimos los nucleótidos, entonces sí son los nucleótidos los que tienen que ver con eso, es decir, los ácidos nucleicos, debe ser ese el ADN, el que lleva la información genética capaz de transformar esas bacterias, porque si lo destruimos, no hay esa transformación. Pero como en la ciencia no es lo que les digo tan fácil, pues obviamente tocó esperar a hacer otros experimentos más sofisticados y que demuestren exactamente quién es esa molécula. Aquí pareciera que son los nucleótidos. Ay, pero yo ya creo con eso, dirán ustedes. Pero miren que la ciencia no cree tan fácil. ¿Eh? Pero bueno, ya hay otro indicio de que estamos diciendo que las proteínas parece que no son, que parece que sí son los ácidos nucleicos, en este caso el ADN, o el ARN, pues también, que también es un ácido nucleico, y entonces hubo que seguir haciendo experimentos. Entonces, este señor con ese experimento, pues propuso, ¿no? Acabó de hacer el experimento de que es el ADN el que lleva el mensaje genético, pero a él fue el que no le creyeron todavía. Ahí está él trabajando con sus transformaciones bacterianas y ya más sofisticado que el anterior experimento de Griffith, ¿sí? Pero el que demostró finalmente fue este grupo, los dos investigadores, Hershey y Chase, ¿sí? Un añito enseguida nomás. Le aplicaron lo que ya nosotros conocemos, que se los he mencionado bastante, y se los vuelvo a repetir, que es una técnica, a veces confundo, fue a ustedes o a los otros, una técnica que me demuestra a mí las cosas a ciencia cierta, es una técnica de marcaje isotópico. Ahorita lo miramos. ¿Sí? Entonces, estos señores hicieron el experimento definitivo, ya que les dio premio Nobel también. Entonces, tenían que hacer el desempate. Bueno, si no son las proteínas y parece que es el ADN, pues busquemos un organismo que tal que sean los lípidos, ¿cierto? O que tal que sí sean los carbohidratos, pero eso no está bien demostrado. La ciencia es así, duda de todo. Entonces buscaron un organismo que solo tuviera ADN y proteínas. ¿Y dónde vamos a encontrar un organismo como eso? Ah, pues un virus. Un virus de esos que tiene ADN. Todos los virus tienen ácido nucleico y proteínas. La mayoría tienen ARN, pero unos cuantos tienen ADN. Y uno muy famoso es el fago T2. ¿Sí? Es fácil de manejar porque este infecta bacterias. Entonces uno puede tener el cultivo de bacterias y tener el virus para reproducirlo en las bacterias. El virus, como es un parásito obligado, él no se reproduce solo, necesita de
maquinaria reproductiva de las bacterias. Pero entonces, teniéndole esos dos, solamente proteína y ADN podemos hacer como esa distinción. Pero entonces tenemos que marcar nuestras moléculas para saber quiénes son. Y aquí es lo clave, miren. Resulta que en las proteínas existen dos aminoácidos que son metionina y cisteína. Su característica es que tienen azufre, ¿cierto? No hay otros dos que los tengan. Y pues las proteínas tienen eso. Los ácidos nucleicos no tienen azufre. En lo que vimos hace un rato no hay azufre por ningún lado. Entonces, si yo llego a marcar ese azufre, aquí se ve que está marcado con otro colorcito. El verdadero marcaje es con isótopos radioactivos. Acuérdense que de esa tabla periódica que ustedes conocen, si bien es cierto hay 92 elementos naturales, cada elemento natural tiene varios isótopos. ¿Sí? Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 distintos: protio, deuterio y tritio, así se llaman. Algunos de ellos son radioactivos. Cuando es radiactivo quiere decir que se desintegra y cuando lo hace libera grandes cantidades de energía. Es decir, eso es lo que se puede detectar. Aunque solo es un átomo, pues libera tal cantidad de energía que yo puedo tomar unas placas fotográficas y ver que la placa fotográfica se veló. Es decir, puedo ver, así como cuando a uno le toman una radiografía y se pueden ver los restos de dónde es que la formita que yo tengo, cómo están mis huesos, si están rotos o cosas por el estilo. Acá son puntitos de radioactividad. Sí. Entonces, lo que esté marcado con azufre, pues obviamente son las proteínas. Yo no puedo marcar ácidos nucleicos con azufre radioactivo. ¿Sí? Entonces, azufre radioactivo. ¿Con qué vamos a marcar el ácido nucleico? Hace un rato dijimos que los ácidos nucleicos tienen grupo fosfato, es decir, hay fósforo, ¿sí? Yo les puedo marcar el fósforo radioactivo. ¿Por qué? Pues que el fósforo sea o no sea radioactivo, pues si se lo damos de comer a las bacterias, pues lo consumen y lo usan, ¿cierto? Lo incorpora, ¿sí? Obviamente uno no debe meterse con cosas radioactivas uno mismo porque son peligrosas, pero pues estamos haciendo experimentos con bacterias y queremos ver la identidad de quién es ese factor transformador, ¿cierto? Entonces está claro, ¿cierto? Si le doy de comer a las bacterias azufre radioactivo, pues las proteínas de esa bacteria y lo que esa bacteria haga, las proteínas bien sean de ella o del virus que la infectó, se van a marcar con azufre. Y si le damos fósforo radioactivo, lo que vamos a marcar es el ácido nucleico tanto de la bacteria como del virus, porque el virus se reproduce dentro de la bacteria. Y pues, cuña aquí, todos los procesos que vamos a ver más adelante con todas estas biomoléculas, justamente se han podido entender, se han podido dilucidar o definir justamente gracias a esta técnica de marcaje radioactivo. Entonces ha sido importante. Lástima que muchos investigadores han muerto porque se han expuesto a esto, porque en esos tiempos no se sabía que esto era tan peligroso. Hoy en día ya se sabe, entonces se toma muchas precauciones para no irse a enfermar de cánceres o cosas por el estilo que producen estos elementos radioactivos. Sí, pero mucho investigador falleció también, no solo fallecieron ratones. Si eso nos exculpa un poquito. Bueno, usemos azufre radioactivo. El azufre normalito es el azufre 32. Ya conocen lo de los isótopos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir azufre 32? 16 protones, 16 neutrones en el núcleo. ¿Sí? El azufre 35 va a ser otro isótopo, tiene 16 protones, ¿sí? Pero tiene que tener más neutrones para que esto llegue hasta 35. ¿Sí? El número de protones no cambia porque eso es lo que le da la identidad de azufre. Pero entonces, como tiene ese desbalance, justamente los átomos que tienen desbalance, es decir, más neutrones que protones, es que se vuelven radioactivos y se desintegran fácilmente. Entonces, les vamos a usar esa propiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a poner a cultivar aquí en un frasquito de esos que le dimos a este señor, aunque el de él era redondito, pero bueno, no interesa. Bacterias que las vamos a poner a comer de esto y las vamos a infectar con el virus.
porque el virus, al infectar las bacterias, se va a reproducir el virus también. Así está haciendo el coronavirus en nuestro organismo también. Pues, les gusta usar células para reproducirse. Pero aquí le vamos a hacer la trampa a ese virus porque le vamos a poner azufre radioactivo para que coma la bacteria, de tal manera que las proteínas que hagamos del virus también van a tener azufre radioactivo. Sí, hasta ahí la cosa va clara, ¿cierto? Bueno, y obviamente pues vamos a tener ya más bacterias creciendo en un medio libre de azufre radioactivo. ¿Para qué? Porque una cosa primero es darle de comer radioactivo para que los virus se vuelvan radioactivos, pues sus proteínas, y después sacar estos virus y ponerlos en bacterias frescas que ya no tengan esto radioactivo, pero pues ya para que veamos que las proteínas del virus las que están radioactivas, ya no las de las bacterias. Entonces necesitamos las dos botellas. Primero va esto y después sacamos y hacemos esto. Eso que ustedes ven ahí es algo que ustedes lo tienen en la cocina. Sí, hasta lo han usado indebidamente en las prácticas que han hecho. Cuando se les dice macerar, meten a la licuadora por la pereza de coger el mortero y macerar a mano como debe ser. Sí, eso sería licuar. Bueno, resulta que acá en el laboratorio, a este aparato, les cuento un chisme ahí, no le vamos a llamar, porque quedaría feo llamarle licuadora, ¿cierto? Sí, ni siquiera se llama Oster, miren las marcas que tiene. Warren Blender es la que más se usa y no vale 100,000 pesos, sino que vale 5 millones, es más caro. Ah, caramba, por el hecho de que es para investigación científica, cosas de la ciencia también. Entonces lo vamos a llamar homogeneizador, aunque sea una licuadora, que parezca una licuadora. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver para qué es que la vamos a usar. Primero veamos aquí. Aquí vamos a hacer una mezcla luego. No le paren bolas a esta flecha porque la idea es que tomamos de aquí y de acá juntar esto, pues, y esto lo vamos a usar es para agitar más que todo. Pero entonces, la mezclita de aquí, pues, bueno, hay que ponerle tapita, no se vayan a salpicar de ese virus, no se vayan a infectar, aunque este no es perjudicial para humanos, este es para bacterias. Aquí tenemos una bacteria. Bueno, ¿qué va a pasar? Las bacterias, esto se ha visto en fotografías incluso, hay unos virus, el fago T2 tiene como esa formita, casi todos tienen formas geométricas, pero este tiene como unas patitas especiales. Se sabe que si se pone en contacto, ¿sí?, algo entra en la bacteria que no sabemos qué es, de entradita. El virus solo tiene dos cosas, ADN y proteínas, no tiene más. Es decir, lo que entra es o ADN o proteína, no puede ser ni lípido, carbohidrato, nada. O es ADN o es proteína. Lo que sí sabemos es que algo entra y algo se queda fuera. Y la bacteria, una vez que es infectada por lo que el virus le metió, ella empieza a expresar la información genética que le metieron de tal manera que la bacteria empieza a producir virus completos, como este, cientos de virus, y puede explotar, por lo general explota, ¿sí? Y entonces, esta agitación que vamos a hacer acá, después de mezclar estas dos cosas, es simplemente como esta unión no es muy fuerte, lo que quedó del virus aquí afuera está pegado a la membrana, pero entonces la agitación lo suelta. La bacteria es mucho más grande que el virus, ¿sí? Esto lo suelta, ¿sí? Entonces, yo puedo tener ya bacterias sueltitas y esto que quedó del virus sueltito, pero algo del virus también entró, o sea, lo que infectó la bacteria, y esta va a empezar a producir virus en cantidades de estos mismos. Pero aquí simplemente le estamos siguiendo la pista, es a lo que entró antes de que se reproduzca, ¿cierto? Entonces, bueno, hay otro aparato que vamos a usar que ustedes seguramente lo han usado, que es la centrífuga, en biología o lo que sea. La centrífuga es un aparatito pues que simplemente multiplica la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Es decir, si usted puede pasar a hacer un experimento sencillo en la casa, coger un tubo de ensayo o un vaso, si quieren, alargado, y le echan unas 3 cucharadas de maicena de esa de hacer buñuelos al agua, agitan, se vuelve un líquido blancuzco,
se van a su clase de bioquímica, 3 horas después vuelven a ver eso, el líquido blancuzco, resulta que el almidón está en el fondo y el agua sigue cristalina. Es decir, con la fuerza de la gravedad se fue hacia el fondo lo que no se disolvió, ¿sí? Y las cosas que se van al fondo, pues, lo hacen con distinta velocidad. Hay cosas que quedan disueltas y cosas que se van al fondo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En la centrífuga lo que les digo es, se aumenta la fuerza de la gravedad. Es decir, un G es una fuerza-gravedad, que es la atracción gravitacional que se tiene a nivel del mar. En Pasto es un poquito menos, ¿sí? Huachucarlo y Pial es un poquito menos todavía, pero pues es cerca de un G. Pero miren que en la centrífuga yo puedo tener 10.000 G, 100.000 G, es decir, 100.000 veces la atracción de la gravedad. Es decir, que yo puedo que eso de almidón que se me iba al fondo, en 3 horas, pues en 2 minutos de centrifugación los tengo en el fondo, porque multipliqué esa fuerza. Entonces, aquí le vamos a dar 2 nombrecitos a esto. Es decir, este caldo que teníamos aquí con bacterias y los virus. A ver si me escucha mejor. ¿Sí? Centrifugamos, perdón, agitamos aquí con la agitación la vimos aquí. ¿Sí? Y pasamos al tubito de la centrífuga y ponemos a centrifugar. Con lo cual vamos a tener una cosa que se va al fondo, que la vamos a llamar precipitado, es decir, donde están las cosas que no están solubles, y lo que quedó en el líquido lo vamos a llamar sobrenadante, es decir, sobrenadante y precipitado. Son las dos cosas que hacemos en la centrifugación para separar las cosas. A ver, ¿qué se va a ir al fondo? Pues obviamente lo más grande, porque las cosas más grandes tienen un coeficiente de sedimentación más grande. Es decir, las cosas pequeñas, lo que haya dejado el virus afuera se quedó acá, y lo que son las bacterias y lo que haya entrado del virus se metió acá. Lo que sí no sabemos es qué es. Si es proteína, pues ADN. Entonces miren lo que pasó aquí. Bueno, miren esta partecita de acá. Luego analizan todo esto. Se puede medir la radioactividad, gracias a que es una energía bastante poderosa. Se la puede medir con un aparatito sencillo que es un contador de centelleo, puede ser un aparatito que muestra en una agujita si hay radioactividad o no. Entonces ellos midieron aquí, en este caso Hershey Chase, miraron acá que en el sobrenadante había radioactividad, pero en el precipitado no. Con eso que está ahí les voy a hacer una pregunta, muchachos. La pregunta es esa. ¿Entró la proteína en la bacteria? Junten todo eso y me cuentan. Acuérdense que la bacteria va a estar aquí abajo. La pregunta es fácil de responder. Si el precipitado no es radioactivo y lo que habíamos marcado eran las proteínas porque lo que usamos fue azufre radioactivo, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Entró la proteína o no? Cuenten, a ver. Si me escuchan, muchachos, a ratos me sale un letrero acá de que está inestable la comunicación. Podría pensar que no me escuchan. Sí, profe. Sí me escuchan. Y bueno, ¿y qué entró? ¿Entró o no entró la proteína? ¿Para que entre donde debería estar la radioactividad? ¿En el precipitado o en el sobrenadante? En el precipitado. Bueno, pero la pregunta que está ahí es un poquito diferente. Pero la pregunta es, ¿entró o no entró?
Porque miren que lo radioactivo, lo que estaba marcado, está en el sobrenadante. Lo que está en el precipitado fue lo que entró, ¿cierto? Entonces, ¿dónde quedó la proteína? ¿En el precipitado o en el sobrenadante? Sería otra forma de preguntar. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la proteína, muchachos? ¿Aquí en esto que se llama sobrenadante o acá en esto que se llama precipitado? Acuérdense que lo que estaba marcado, es decir, lo que tenía radioactividad, era el azufre, es decir, la proteína es la que está marcada. Y acá están las bacterias. Y eso dice que no hay radioactividad. Entonces, ¿qué pasó con la proteína? ¿Entró o no entró? A ver, futuros científicos, que así es como se hace la ciencia. Digan alguna cosa, a ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Entró o no entró la proteína? Queda la pregunta ahí planteada. Si no la resolvemos, no podemos seguir. Porque indica que no me están entendiendo. Profe, yo creería que no. Cuéntanos, ¿por qué crees que no? Oye, ya como que me entró el otro. Sí, es correcto, la proteína no entró, pero a ver, alguien que, aunque no seas tú, ¿por qué podemos decir que no entró? La cosa es clara. Las bacterias están acá en el fondo. No hay radioactividad acá. Lo que estaba marcado era la proteína. Si la proteína hubiera entrado, estaría aquí. Y resulta, estaría aquí la radioactividad. Pero resulta que la radioactividad quedó afuera. Entonces, estamos diciendo que las proteínas no entran, que lo que entró no era proteína. Entonces, va otra pregunta, a ver si esta sí me la responden como con menos timidez. ¿Será la proteína el material genético? O sea, el que le metió el virus a la bacteria para que se ponga a producir virus. Profe, entonces sería que la bacteria, el virus entró fue en los ácidos nucleicos. Eso no lo podemos decir ahí porque, mire, solo responde esa pregunta. ¿Es la proteína el material genético o no? Hasta ahí nomás podemos responder. Miren cómo es la ciencia. Tú ya estás deduciendo algo más allá, que claro, tienes una mente bien pilosa y todo, pero miren que la ciencia hay que ir por pasos. Primero responde esa pregunta. Si es el material genético la proteína, con ese experimento puedo demostrar eso. ¿O qué es lo que estoy demostrando ahí? Si la proteína no entra, si es el material genético, algo que se quedó afuera. Pues quiere decir que no Que no pues es. quiere decir que no es. Correcto. Entonces miren que lo que se venía diciendo de años atrás, de que las proteínas tendrían que ser, porque su estructura dimensional, están hechos de 20 aminoácidos, no solo de 4 como los ácidos nucleicos, y que las estructuras tan complejas que tienen, porque es que en realidad la estructura del ADN al parecer no era tan compleja, solo con 4 cosas. Entonces sí, por lo menos ya hemos demostrado la inocencia de las proteínas. Pero hay que mostrar la culpabilidad de otra cosa que no sean proteínas. Entonces hay que hacer el siguiente experimento. A ver, con eso que ya vieron de este, pues podemos entender el siguiente. El siguiente, hacemos el mismo experimento, pero usando fósforo radioactivo en este caso.
Entenderán pues que el fósforo radioactivo me sirve es para marcar los ácidos nucleicos. Acuérdense que primero marcamos las proteínas, ahora vamos a marcar ácidos nucleicos. La misma cosa, solo que en el caldito de cultivo hay fósforo radioactivo. Usamos fósforo 32. El fósforo natural es el fósforo, digo, el que no es radioactivo es el 31. Este aquí, 32, es radioactivo. Sí, las mismas, las bacterias frescas, la licuadorita para hacer la agitación, la mezcla necesaria de cuando ya tenemos suficientes virus para ponerlos a criarse acá. ¿Sí? Tapar y agitar mis bacterias que van a ser infectadas por el virus. No le paren bolas al color, aquí salió feo ese color. Tenía que ser el mismo, ¿no? Algo entró, pero todavía no sabemos quién es. Sabemos que las proteínas no fueron porque todas las proteínas estaban marcadas y se quedaron afuera. Claro que uno por deducción, si no hay más que ADN y proteínas, podría pensar que es lo otro, ¿no? Pero hay que demostrarlo. Es decir, en la escena del crimen, si fulano de tal no estuvo el día del crimen, ¿sí? Ese es inocente, pero entonces, ¿quién fue? Esa es investigación científica. Vamos a buscar el culpable. La misma cosa. Hacemos la agitación para desprender esto. Esto se irá, lo que se quedó afuera se va, se sigue yendo al sobrenadante y en el precipitado pues va a quedar lo que entró. Pero acuérdense que ahora lo que se marcó fue otra cosa. Y pues obviamente hay que medir la radioactividad. Y resulta que esa radioactividad ahora está en el precipitado y en el sobrenadante no. Entonces ustedes están capacitados para responder esa pregunta. ¿Entró el ADN en la bacteria? Sí. Este sí que entró. Pues se entiende bien, ¿cierto? Porque pues acá está la bacteria y está radioactivo y esta vez marcamos con radioactividad fue el ADN. Entonces el ADN está acá abajo. Y la pregunta del millón, ¿es el ADN el material genético? ¿Qué opinan? Bueno, ahí no es opinión, ahí es que deduce. Eso no es una opinión, ya está demostrado algo. Sí, pues si lo único que entró es el ADN, no la va a transformar algo que se quedó afuera. Fue algo que entró y lo que entró fue el ADN, entonces no hay otra cosa. Entonces miren como ya Hershey y Chase con experimentos de marcaje isotópico definieron que era el ADN y no las proteínas, el material genético, es decir, el portador de la información genética. Entonces esto causó una revolución tremenda, porque ese ADN tan monótono y tan solo de 4 cosas ahí repetitivas, de repente empezó a adquirir importancia. Miescher en su tumba dirán, si ven, yo tenía razón, 100 años atrás. Bueno, entonces, los científicos empezaron a hacer lo que hicieron con todas las biomoléculas. Ah, caramba, esta molécula es importante. Entonces necesitamos es conocer la estructura para saber cómo es que eso trabaja. Porque acuérdense que de la estructura depende la función. Eso es lo que se sabe para todas las biomoléculas y es lo que más hemos repetido y es el mensaje que a ustedes les tiene que quedar grandototote de su clase de bioquímica y de lo que les van a enseñar a sus estudiantes. Todo listo. Sabiendo que eso es importante, repasemos un poquito esta parte de acá porque vamos a ver un poco la estructura hasta donde alcancemos en estos 15 minutos que faltan. Entonces aquí dice que vamos a recapitular un nucleótido. Ahí está un azúcar que según eso sería la desoxirribosa. Si fuera la ribosa tendría OH. Aquí tenemos una base nitrogenada que es la adenina. ¿Sí? De hecho, porque vamos a hablar es del adenosín monofosfato, entonces esta es la adenina. Estos también pues son la tarea que ustedes van a construir, aunque hoy les vamos a construir unos cuantos. Hasta ahí sería nucleócido, ¿cierto? De hecho, desoxinucleócido porque no tiene un oxígeno. Entonces esto tiene error, dirán ustedes. Aquí dice que vamos a hacer AMP.
Pero en realidad lo que estamos haciendo es el desoxiadenosina. Hasta ahí es desoxiadenosina, ¿cierto? Falta fosfato. Ah, listo. Ya poniéndole el fosfato, tendríamos desoxiadenosin monofosfato. Desoxi por esto. Desoxiadenosin monofosfato. ¿Sí? Y ese ya es un nucleótido. Cuando ya tiene un fosfato, ya es un nucleótido. Porque antes era solo nucleósido, ¿cierto? Claro que nucleósido monofosfato, también podríamos decir que ese es un nucleósido monofosfato. Es decir, es equivalente a decir nucleósido monofosfato a decir nucleótido. Claro que hay nucleósido difosfato y también es nucleótido. O nucleósido trifosfato que también es nucleótido. Porque los nucleótidos pueden tener 1, 2 y hasta 3 fosfatos. Pero entonces aquí otra vez les estoy mintiendo, dirán ustedes. Este no es el adenosin monofosfato, sino el desoxiadenosin monofosfato. Ah, pero ya lo corregimos, miren. Si ya aparece la ribosa, pues claro, ya es adenosin monofosfato. Si no, tocaba ponerle una D chiquitica aquí. ¿Ok? Y ojo con esto, muchachos. Hace un rato hablábamos de la numeración que le dábamos a las bases nitrogenadas, ¿cierto? Y era el nitrógeno 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eran, porque aquí lo pusimos al revés, miren, para ponerlo. Les dije que era importante el nitrógeno 9, ¿cierto? Como estos números son del 1 al 9, resulta que los del azúcar, para poderlo diferenciar, para no confundirlos, los llamamos 1', 2', 3', 4' y 5', porque pues no tiene más que 5 carbonos, una pentosa. ¿Sí? Ojo, los primas son del, y estos números van a ser importantes para lo que vamos a ver de la estructura. Entonces, como este es un ácido, ya sabemos que él dona su protoncito y quizás así es como lo tenemos en el organismo. Este es un mononucleótido, pues ya de la ARN sería, tiene ribosa, pero yo puedo tener millones de estos o miles por lo menos, por ejemplo, en el ARN, repetido cambiando las bases aquí, ¿cierto? Sería el ARN del coronavirus, por ejemplo. ¿Sí? Tiene como 30.000. Es pequeñito en realidad, comparado con un ADN que son miles de millones. Pero tiene suficiente información genética como para marcarnos la vida, ya saben. Lo mismo cualquier otro virus. Bueno, entonces recapitulemos otro poquito esto que ya lo hemos visto. Estas están más bonitas incluso. Esas son las purinas, adenina y guanina, con las que ustedes van a jugar en esa tareita que les dejé. Y acá están las pirimidinas, donde timina y uracilo pues son bien parecidas. Y timina es la que tiene este grupito metilo, el resto es parecido. Y aquí tenemos a la citosina. 3 pirimidinas, 2 purinas. Pero en cada ácido nucleico solo hay 2 purinas y 2 pirimidinas. Solo que elegimos, ¿cierto? Para el ADN, timina, para el ARN, uracilo. Hay sus excepciones que las veremos cuando sea tiempo más adelante. Bueno, volvamos al asunto histórico. Entonces, como se volvió tan importante el ADN, entonces empezaron a buscar cómo deducir la estructura del ADN. Acuérdense que si no la deducimos no vamos a poder entender cómo es que funciona. Entonces, este señor que era químico, Chargaff, encontró que el ADN de cualquier cosa que sacara, de bacteria, de planta, de la sangre del mismo, siempre la cantidad de purinas era igual a la cantidad de pirimidinas. ¿Sí? Acuérdense, timina y citosina están en el ADN. Adenina y guanina pues son las purinas. Y él encontró esa igualdad. ¿Sí? Y esto va a ser importante para la estructura. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Ahí está el amigo pensando, a ver, ¿qué es que pasó ahí? ¿Por qué es que eso es igual? Bueno, y es precisamente porque gracias a esa igualdad que él encontró, después otros 2 investigadores que ustedes los conocen mucho, ya vamos a nombrarlos, encontraron esto, miren. La guanina, aquí la hemos volteado un poquito, pues para que se den una idea de cómo es. ¿Sí? Esto tiene una polaridad negativa aquí, positiva acá. ¿Sí? Por estructura, ustedes lo saben, este es elemento nitrógeno y nitrógeno son más electronegativos que hidrógeno, es decir, aquí hay polaridad positiva y acá hay polaridad negativa porque este le gana al carbono.
¿Sí? No es carga total, sino polaridad solamente. Pero si se llega a encontrar con citosina, que tiene polaridades opuestas, pues perfecto. Esto se va a atraer. Y ahí se va a formar algo que ustedes ya lo deducen, miren. Entre este átomo de oxígeno y este de nitrógeno, que son más electronegativos que el hidrógeno, este hidrógeno va a ser puente entre los dos. Pues simplemente estoy formando un puente de hidrógeno. Acá otro y acá otro. Es decir, cuando guanina con citosina se encuentran así en esa orientación, se unen a través de 3 puentes de hidrógeno. Un solo puente de hidrógeno es una fuerza débil. 2 ya es menos débil. 3, pues obviamente mucho menos débil. Y si esto se van a encontrar miles de estas bases así apareadas de esa manera, pues obviamente que la fuerza de atracción va a ser grande. Sí, ya lo hemos discutido con otras moléculas. La unión hace la fuerza. Entonces, pues claro, aquí se forman los puentes de hidrógeno entre guanina y citosina con mucha facilidad. Lo mismo puede pasar si se unen adenina y timina, ¿sí? Porque se orientan de esa manera y también hay puentes de hidrógeno. Solo que aquí solo se forman 2 puentecitos de hidrógeno, no hay posibilidad de un tercero. Entonces, pues ustedes entenderán que si yo quiero separar adenina y timina de guanina y citosina, pregunta, ¿qué es más fácil separar? ¿Adenina de timina o guanina de citosina? Si quieren hacerle fuerza a ustedes. ¿A quién lo separan más fácil? ¿Cuál Adenina y parte? timina. Adenina y timina va a ser más fácil. Y eso las células sí que lo entienden, porque cuando veamos los procesos de expresión de la información genética, ese conocimiento va a ser importante. Reténganlo en la mente, que eso viene dentro de un par de semanas. No, ustedes estamos lejos. Pucha, qué lío. Y es muy importante eso. Bien, si yo quisiera parear adenina con citosina, miren las figuritas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué pasaría si eso se No, no se encuentran? puede. Aquí hay repulsión. Se repelen. No hay posibilidad. No se puede. Al contrario, no hay posibilidad. Entonces, guanina y citosina y adenina timina sí se pudo. Pero adenina citosina, que era otra posibilidad, ¿sí? Y miren que estamos ¿por qué se está pareando entre purina y pirimidina? Porque es que Chargaff ya había dicho que estaban en igualdad de proporciones. Es decir, siempre va a tener que aparearse una purina con una pirimidina, pero esta no se pudo. Adenina con citosina no se pudo. Veamos guanina y timina, que también la una es purina y la otra es pirimidina. Aquí va guanina y aquí va timina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede o no se puede? Tampoco se pudo, ¿no? Entonces, claro, esos apareamientos, por eso es que sabemos ya que son guanina, citosina, 3 puentes de hidrógeno, adenina, timina, 2 puentes de hidrógeno. Esto no se pudo. ¿Sí? Entonces, otra cosa que se tenía que hacer era trabajarle con el proceso de los patrones de difracción de rayos X, ¿cierto? Miren este señor en Inglaterra, en esa época, Segunda Guerra Mundial, complicado el asunto, él estaba trabajando y de hecho, pues él era físico, pero Inglaterra y Francia están cerca, ¿no? Se comunican por el Canal de la Mancha, incluso hay un túnel por debajo del mar que los comunica, ya estaba en ese tiempo, y más o menos esa comunicación sí había, sí, pero lo que no había era comunicación con América. ¿Por qué les digo esto? Porque el señor tenía el aparato ahí en el King's College, el Colegio de los Reyes en Londres, y pues tomaba los patrones de difracción de rayos X con la ayuda de esta señora. Se llama Rosalind Franklin. ¿Sí? Entonces, París, Londres, estaban cerquita, ¿cierto? Aunque un mar pequeño los separaba, es muy pequeño el mar ahí. Pero bueno, ¿a quién le debemos todo este conocimiento? Los patrones de difracción de rayos X los tomó esta señora en el aparato de este otro señor. Obviamente, pues conversaban bastante, ¿no? Pero los dos eran físicos. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es un patrón de difracción de rayos X? Miremos aquí una fotografía. Esta es una radiografía del ADN. Si ustedes se hacen tomar una radiografía, pues ustedes ven sus huesos. Sí, se hace con rayos X también. Pero si se lo ponemos a unas moléculas disueltas en un tubito de ensayo, siempre se hace así, se miran unas manchitas de acuerdo a la estructura que da el ADN. Y esto, pues obviamente es un poquito diferente o bastante diferente de lo que daba para las proteínas. ¿Por qué? Porque cuando se hacía un patrón de difracción de proteínas, cada proteína que ustedes cogían daba unas manchas aleatorias por aquí, ¿sí? Y conociendo cómo se difracta la luz cuando cambia de medio, cuando choca con unas moléculas, y conociendo eso que ustedes vieron en la física, que es la ley de Snell, la ley de la difracción, se puede saber en qué dirección y a qué distancia están estas cosas. Es decir, hay que saber mucho de difracción de la luz, pues, para estas cosas. Pues quienes hicieron los cálculos en las proteínas hicieron un trabajo muy tremendo, porque cada proteína da una serie de manchas quizás desordenadas, pero el ADN no importa de dónde lo saquen, de mis glóbulos rojos, de las plantas, de los hongos, de las bacterias, siempre daba igual. Caramba, una molécula muy monótona, es decir, igual en cualquier cosa viva que ustedes lo saquen, da el mismo patrón. Patrón quiere decir que se repite, claro. Entonces ellos fueron capaces, bueno, no estos dos, sino los otros dos que vienen a continuación, de saber qué distancia y qué significan estas distancias, qué significan estas distancias de acá, ¿sí? Pero ese es el patrón de difracción de rayos X que siempre se encontró del ADN. Cuentan las malas lenguas que si Linus Pauling, este señor que está aquí, hubiera visto ese patrón de difracción, este señor estaba en Estados Unidos, él ya había deducido la doble hélice, perdón, las hélices alfa, las hojas plegadas beta, las triples hélices de colágeno, de la queratina, en las proteínas. Él era un duro en enlaces químicos, había ganado ya un premio Nobel y ya le iban a dar otro porque era un duro. ¿Sí? Que si él hubiera visto ese patrón, hubiera dicho, ah, la estructura del ADN es una doble hélice. Sí, él, sin haber visto el patrón, había dicho, ah, esto es así, una triple hélice, porque él pensaba que podía ser parecido a su triple hélice del colágeno, que él mismo la dedujo, pero él sin haber visto los patrones de difracción de rayos X. Entonces, él en un segundo, en pocos segundos lo hubiera dicho, pero los que dedujeron este asunto se tomaron casi 2 años y fueron estos dos jóvenes, quizás de la edad de ustedes. Este tenía como 20 y este como 22, eran estudiantes, pero se pusieron a estudiar esos patrones de difracción de rayos X y al final dedujeron que justamente la estructura del ADN es de doble hélice. Entonces, por eso se la llama la doble hélice de Watson y Crick. ¿Sí? Pero acuérdense que ellos no hicieron ningún experimento, ellos solo miraron esto, lo habían tomado acá en esta señora con los equipos del señor. ¿Listo? Entonces está Wilkins, Franklin, Watson y Crick. Aunque pues todo el mundo habla de Watson y Crick, pero ¿y los otros qué? Bueno, vamos a ver, ahorita les cuento ese resto o ahorita nos queda hasta para la próxima. Entonces, bueno, aquí les dejo con esa inquietud, muchachos. Los patrones de difracción de rayos X, ¿de dónde los tomen? Los tomó esta señora en esa época. El equipo era de Wilkins, Watson y Crick. Dedujeron que la estructura del ADN era una doble hélice. Y pues ellos explicaron obviamente lo que significaban las distancias que había aquí, que es lo que les entraría a contar pues con en la próxima clase. La espinita que les voy a dejar es la siguiente. Resulta pues que ese trabajo fue muy importante, conocer la estructura nada más ni nada menos que del ADN. Eso valió un premio Nobel. Y se lo dieron a Watson y Crick, que son los famosos, y a Wilkins. Tarea. ¿Qué pasó? ¿Por qué a quién negriaron? A ver. Bueno, les queda la mala espina, muchachos. Les dejo la inquietud. Ya me la contarán de entradita en la próxima clase. ¿Sí? ¿Qué será machismo? Que no sé.
Ustedes digan. Averígüense cuál fue el chisme ahí. Y listo, muchachos, se nos acabó el tiempo. Recuerden que a las 6 de la tarde, si gustan, podemos hablar un poquito del examen cuando termine la clasecita con los chicos con los que me ubico por otro canal ya en este momento. ¿Listo? A las 6 nos vemos, muchachos. Cuídense, pues, como siempre. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto.